Exclusivo colombianos acaban de hacer públicas algunas declaraciones con las cuales ponen a tambalear al señor Álvaro Uribe Vélez, porque una vez más lo vuelven a vincular con la masacre del Aro, la masacre de la Granja y peor aún, según estas declaraciones, su gobierno tenía pleno conocimiento de estas masacres, así como también daban las directrices para que se ejecutaran. Escúchenlo muy bien, queridos amigos, esta declaración exclusiva la tenemos el día de hoy y vamos a dar profundización de ella más adelante. Primero que nada, vamos a empezar hablando de algunas noticias muy relevantes para los colombianos y que se necesitan tener pleno conocimiento. Primero que nada, vamos a hablar de que la Procuraduría General de la Nación va a presentar cargos en contra del expresidente de la nueva EPS, el señor José Fernando Cardona Uribe, por presunta destinación indebida de recursos destinados a la salud, por un valor superior a 1.000 millones de pesos. Escúchenlo muy bien, queridos amigos. Según María Fernanda Cabal, esta noticia le va a caer bastante mal, porque ella es una de las que dice que supuestamente el problema de salud es de este gobierno, que no es de los gobiernos anteriores. Pero miremos que el señor José Fernando Cardona Uribe fue nombrado presidente de la nueva EPS en el 2009, en el mandato del señor Álvaro Uribe Vélez, y de ahí en adelante empezaron las quejas por irregularidades, quejas las cuales no se le prestó mucha atención en el gobierno Uribe, en el gobierno de Duque y en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero en este gobierno sí se le está dando prioridad al tema de la salud en Colombia. Por tal motivo, vemos que la Procuraduría General de la Nación va a iniciar acciones legales en contra de este señor. También, queridos amigos, por ahí vemos alguna noticia de Álvaro Uribe Vélez y de los medios prepagos de Colombia infundiendo más odio y polarización. Supuestamente, según él, el gobierno del presidente Petro, a través de los mensajes que publicaban, eran los que estaban instigando al odio en contra de Miguel Uribe. Cosa rara, ¿no? Porque ya los colombianos sabemos que algunas personas, como por ejemplo José Lafauri, que es el esposo de María Fernanda Cabal, decía: paciencia, Miguel Uribe, entiendo que gastarse 500 millones al mes en campaña para ganar a dedo la candidatura del Centro Democrático es agobiante, más aún si se llegó en paracaídas al partido y sin mérito alguno. Conseguiste el número 1 en la lista al Congreso, sin votos propios. Dices ser el más votado. Entonces miremos la ironía de la vida, ¿no? Así como también Vicky Dávila. Dicen por ahí que un candidatito muy gastón está desesperado porque lo coronen candidato de su partido. Sus patrocinadores le dieron un límite de tiempo porque no está dando la talla con venezolanos extraños que nadie sabe para quién trabajan ni cómo les pagan, y gastos desbordados que podrían ser ilegales para un funcionario en ejercicio. Están pagando una campaña de mentiras en X en mi contra. Escuchen muy bien, queridos amigos. Miremos y analicemos muy bien toda esta situación, porque a la izquierda es a las personas o al movimiento que menos le importaba Miguel Uribe, porque Miguel Uribe no punteaba en las encuestas. Pero por otro lado, la derecha, que sí se estaba peleando ese voto del Centro Democrático para quedar como únicos candidatos, es un cuento totalmente aparte. No vamos a hablar mucho de este tema porque ya los colombianos sabemos al respecto de todo esto, pero hay que mencionarlo porque es ilógica el razonamiento de la derecha en este país. Entonces, queridos amigos, vamos a empezar ahora sí con esta exclusividad. Dicen: la confesión de los financiadores del paramilitarismo en Ituango que salpica a la gobernación de Álvaro Uribe. Escúchenlo muy bien, queridos amigos. Estamos hablando de Jaime y Francisco Angulo Osorio, piezas claves del paramilitarismo en Antioquia. Según su relato, la gobernación de Álvaro Uribe Vélez permitió las masacres de Ituango y el asesinato de Jesús María Valle, y siempre estuvo enterado de ello. Las víctimas exigen toda la verdad. Recordemos acá que el asesinato de Jesús María Valle era un defensor de derechos humanos de su momento. Este señor Jesús María Valle fue el que en su momento hizo pública la masacre de la Granja y la masacre del Aro. Aparte de eso, vinculó al gobierno de Álvaro Uribe Vélez con estas masacres. Hay que recordar a este señor José María Valle como un hombre íntegro, el cual decidió ir en contra de la criminalidad en Colombia, dándole hincapié a los derechos de los colombianos. Entonces, queridos amigos, primero que nada, pues vamos a hablar de todo este tema. Vamos a bajar por acá y dice:
Se trata de los ganaderos Jaime y Francisco Angulo Osorio, condenados en el 2013 a 30 años de prisión en la justicia ordinaria por el homicidio de Valle y la conformación, financiación y coordinación del paramilitarismo en Ituango. Jaime y Francisco fueron capturados muchos años después de su condena en el 2017 y 2020, respectivamente, y ahora, con ese panorama, le tocaron la puerta a la JEP para dar sus versiones sobre ese capítulo negro de la historia de Colombia. En febrero de este año, por primera vez, los hermanos Angulo reconocieron ante la JEP los hechos por los que habían sido condenados en la justicia ordinaria. Hasta hoy sus versiones se habían mantenido bajo reserva y su contenido podría generar un nuevo tsunami en el país político. Según los Angulo, la gobernación de Antioquia, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, tuvo pleno conocimiento de la incursión de los paramilitares a Ituango y de las tragedias que llegaron después. Escuchen muy bien, queridos amigos, por acá vamos a ver sus declaraciones de forma un poco más detallada. La condena contra los hermanos Angulo los ubicó como financiadores y facilitadores del paramilitarismo en Ituango, con una influencia local que permitió mover recursos, armas y hombres sin oposición de las autoridades. También como responsables del asesinato de Jesús María Valle, que, según la investigación, fue una represalia directa por sus denuncias sobre la connivencia de la gobernación y el ejército con los paramilitares. Recordemos que también en su momento el señor Mancuso, Salvatore Mancuso, dijo que Álvaro Uribe Vélez era el que había asesinado al señor Jesús María Valle. Miremos que estas declaraciones se están alineando un poco referente a estos temas. Francisco Angulo Osorio explicó a la JEP que junto a su hermano financiaron y colaboraron con la llegada del grupo paramilitar a Ituango en septiembre de 1996. En ese momento, dijo, llegaron 44 hombres, de los cuales 42 se quedaron en la finca de Javier Duque, papá de Máximo Duque, exdirector de Medicina Legal, y los otros dos, que eran los comandantes, en un apartamento de los Angulo. Luego, 10 meses después, el 15 de julio de 1997, se formalizaron como las convivir. Sin embargo, el ganadero aseguró que el contubernio con la gobernación de Antioquia y los militares ocurrió desde el principio. En total, fueron 44 paramilitares, de los cuales Junior, Isaías Montes Hernández y Emiro, comandantes, se ubicaron en el apartamento que yo les presté. No sé con quién más. El resto se quedaban en la finca El Río del señor Javier Duque. Este señor Javier es el papá Máximo Duque, el que fue director de Medicina Legal en el gobierno de Álvaro Uribe, respondió Francisco cuando los magistrados le preguntaron cuántos paramilitares entraron a la zona y se quedaron permanentemente. Otra conexión de Uribe con la masacre del Aro. Uno de los puntos más importantes es que asegura que él dio información al ejército y a la gobernación de Antioquia sobre dónde bombardear. Escúchenlo muy bien. Según él, para eso, usó a John Darío Echeverrí, quien era el intermediario con Pedro Juan Moreno, secretario de gobierno de la gobernación de Antioquia. Según Francisco Angulo, el contubernio fue lo que permitió las masacres. Echeverrí era el enlace de la información con Pedro Juan Moreno, el secretario de Álvaro Uribe Vélez en su momento, y la gobernación de Antioquia. Además, tenía participación activa cuando tiraban los muertos por Chingalé. Recordemos también, ahora que está mencionando el señor Pedro Juan Moreno, que en su momento Salvatore Mancuso dijo que supuestamente Pedro Juan Moreno se reunían con Carlos Castaño. Recordemos que eso fue una declaración bastante vieja, pero pues que ahora que vemos que están mencionando al señor Pedro Juan Moreno, que en paz descanse, se podría decir, pues hay que traerlo el día de hoy a colación nuevamente. El rol mío y de todos los que colaboramos fue haber financiado y prestar ayuda de víveres, medicinas, transporte, alojamiento y dinero a los paramilitares, al igual que darle información al ejército y a la gobernación de Antioquia de donde venían
debían bombardear todo